¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a conversar con Michael Gamba. Michael es CEO de un centro que se llama Centro de Tratamiento del Cerebro. ¿Por qué? Bueno, el cerebro nuestro, que es uno de los órganos más, pero que uno aprendemos muy rápidamente, de los más importantes que existen, si no el más importante, bueno, es responsable probablemente de un montón de cosas que nosotros hacemos. No mucha gente sabe que nosotros tenemos una tasa altísima, pero altísima, quizá peleando los primeros puestos con todo el resto del mundo en, por ejemplo, suicidio juvenil. Y vamos a conversar con Michael sobre justamente esta forma en que el cerebro genera, pero una destrucción, más que una forma de crecer y de, bueno, hacer todo lo que uno quiere hacer. El cerebro, la verdad es que es maravilloso y hoy día todos nosotros conocemos más de otros aspectos, quizás nuestro nivel de triglicéridos, azúcar, colesterol, y poco sabemos del cerebro y es la piedra angular de la salud. Eso es uno de los aspectos fundamentales que vamos a poder estar conversando, cómo yo puedo conocer mi cerebro y cuáles son los aspectos que puedo hacer para ir mejorando. Ahora, ayer yo colecciono proverbios, y ayer estaba viendo una serie de proverbios que tengo yo ahí y aparecía uno que decía, oye, ¿cómo no va a ser malo el ser humano si tiene lo más importante, que es el cerebro, encajonado en una cárcel de hueso? Claro, es una cosa que tiene un poco de humor también. Pero el tema es que siempre se dice que el cerebro es el órgano junto con el corazón, y a veces dicen que es más allá que el corazón, que más del que más depende cómo va a ser ese ser humano desde que nace hasta que fallece. Absolutamente, o sea, tenemos componentes que son hereditarios de nuestro cerebro, que vienen de nuestra genética, y también tenemos componentes ambientales que van a ir haciendo cómo yo estimulé ese cerebro y cómo lo ayudé. Tú tienes una historia, por ejemplo, de haber trabajado en deportes. Sí. La estimulación motora en la edad temprana son efectivamente fuentes muy importantes de desarrollo para el cerebro. Y luego hay ciertos también estímulos que son ambientales y del aprendizaje que vamos teniendo. Por lo tanto, el cerebro hay que verlo bastante como un músculo, que tiene una cierta predisposición, pero que lo vas entrenando y que lo vas haciendo mejorar. Ahora, dime una cosa, ¿cuáles son las facultades que inciden en el cerebro para que, por ejemplo, la persona tenga determinados comportamientos en su conducta? Desde, te lo digo, reírse a carcajadas, contar chistes, hasta pegarse un tiro. A ver, es súper importante que diferenciemos dentro de, cuando estamos hablando del cerebro, las funciones que vamos aprendiendo, las habilidades que vamos aprendiendo y también los casos de enfermedades de salud mental, que se deben tratar al igual que se trata cualquier otra enfermedad. No tiene que ver con flojera o que no lo estoy haciendo. Hay incluso también en los casos de depresión y de estado anímico, pero también de mantención en abstinencia. Son ciertos circuitos cerebrales que están afectados, que los podemos medir y que los podemos ayudar. Esa es la parte interesante y positiva del tema. Sí, ahora, ¿cuál es la situación más, y estoy hablando en el caso chileno, la situación más común hoy día? Porque esta estadística que dije yo al principio, de que somos uno de los países que tienen la mayor situación de suicidio juvenil, no mucha gente la conoce, y como no es algo de lo que normalmente se conversa en las casas ni nada de eso, la pregunta es, a ver, ¿cómo se establece esa encuesta y por qué Chile? Ya. Es súper importante analizar cuáles son los niveles que tenemos actualmente, cuáles son los niveles que pueden estar afectando y cómo llegamos finalmente. Hoy día las estadísticas son que las personas en Chile con depresión que están con sintomatología depresiva son del orden del 15%, afectan más en mujeres y en adolescentes, y de personas que han tenido alguna vez una tasa de depresión son de alrededor del 26%. Ahora, como tú bien mencionabas, una de las cifras muy preocupantes tiene que ver con la depresión infanto-juvenil, en la cual dentro de los países de la OCDE estamos dentro de los primeros 2-3 lugares en temas de suicidio infanto-juvenil.
Y esos son temas súper preocupantes. ¿Cuáles son los factores que han ido agravándolo? Una de las mismas encuestas que estaban viendo después de la pandemia, por ejemplo, cómo han aumentado 1,8 veces estos índices. O sea, hay aparte ciertos factores que están agravando los distintos temas y que están haciendo que lleguemos a los niveles que hoy día son un tema bastante importante. ¿Estáis de acuerdo conmigo que un cuarto de las personas ya teniendo esta sintomatología es algo muy relevante? Es demasiado, pero la pregunta es, ¿cómo se nota esto? Dentro de la sintomatología que podemos estar viendo en una persona es una disminución del ánimo, una reducción, por ejemplo, en su capacidad de entablar amistades, en su capacidad de organizarse, de funcionar, incluso afectar sus ritmos biológicos, sueño, ánimo, fuerza, etcétera. Hay una serie de elementos que van detectando y que nos van permitiendo decir hasta que finalmente estas personas pueden estar efectivamente diagnosticadas con casos específicos, pueden tener más que ver con depresión, con ansiedad, etcétera. Y eso tiene un tratamiento como lo que a veces vemos en el cine o vemos en la televisión, es un tratamiento básicamente asociado a psiquiatría, asociado a estar con otras personas que padecen lo mismo y tratar de conversar, o es algo que, bueno, la moneda va para arriba y te sale cara o te sale sello nomás. A ver, dentro de los ámbitos de la medicina, obviamente que existen tratamientos muy establecidos desde hace mucho tiempo para las personas con depresión y ansiedad y pueden incluir tratamientos farmacológicos, psicoterapia, etcétera. Y hay personas que responden súper bien a esta vía. Ahora, hay alrededor de un 25 a un 40% de personas que no responden tan bien a ese tratamiento farmacológico de psicoterapia y ahí se hace muy interesante ver las nuevas alternativas tecnológicas. ¿Cuáles son esas nuevas alternativas, por ejemplo? Una de las que nosotros manejamos mucho tiene que ver con neuromodulación no invasiva y con estimulación magnética transcranial. ¿Y qué significa eso? Que suena una frase así como hipertécnica. ¿Cómo la recibe el común y corriente? Es fascinante. Es una máquina. Esa máquina está conectada mediante un brazo con una bobina. Cuando tú haces pasar una corriente eléctrica por una bobina, se genera un campo magnético. Ese campo magnético va a estimular la zona cortical del cerebro, o sea, 2 centímetros o 2 centímetros y medio, y podemos estimular cierto grupo de neuronas para que se comuniquen de una forma específica entre sí, ¿ya? Esta tecnología existe desde los años 90. Las primeras aprobaciones de la FDA que tuvo fueron en 2008 en depresión, ansiedad. Hoy día tiene aprobaciones además para lo que es dolor neuropático, como coayudante en TOC, para el caso de migrañas. Y hace muy poco, en junio de este año, el laboratorio con el que nosotros trabajamos logró la aprobación para estrés postraumático. Entonces, cada vez estamos conociendo más de esto. Y yo te diría que uno de los puntos que para mí son fascinantes, yo soy de formación ingeniero, y para mí uno de los puntos que son fascinantes es lo que mencionaba Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, que decía que por la mayor revolución que vamos a tener después de la IA o usando la IA es el hecho de la biología digital. El hecho que podamos pasar y entender nuestro cuerpo y nuestra biología y poder procesar y modelarlo a partir de eso. Entonces, eso para mí es una perspectiva súper interesante. Estamos teniendo tecnologías que permiten tener alternativas a este mundo de la salud mental que muchas veces era desconocido. Y dime una cosa, no quiero con esto tratar mal a ninguna profesión o especialidad, pero lo que tú estás diciendo que va a pasar, ¿eso es algo que se centra en un tipo de disciplina que ya existe como la psicología o la psiquiatría, o es algo que, como muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, bueno, va a estar disponible para que cualquiera lo pueda usar? O sea, básicamente hoy día vamos a tener herramientas que permiten ya no avanzar a partir del típico funcionamiento de la ciencia, que eran ciertos descubrimientos esporádicos, sino que va a incorporar también otros ámbitos, como el de la ingeniería, que va a permitir que vamos avanzando, a partir de cada uno de los descubrimientos vamos avanzando de forma exponencial, y eso va a ser más rápido. Y no se restringe solamente a una área, van a poder ser para muchas áreas. Ese es un factor súper interesante que te quería mencionar. Nosotros, Brain Treatment Center Chile, somos parte de una red mundial. Somos más de 148 centros alrededor del mundo que tenemos la base de datos de electroencefalograma pre- y post-neuromodulación más grande del mundo. Entonces, ¿te imaginas cómo vas teniendo data de poder decir, mira cómo funciona este cerebro, mira cómo lo estamos correlacionando con la clínica y mira cómo respondió a esta terapia? Típicamente, dentro del campo de la medicina, ¿tú qué decías? Voy a ir donde una persona que tenga mucha experiencia, Sí, claro. que haya visto muchos casos. Esto te permite multiplicar la cantidad de casos y de experiencia que tienes muchas veces. Entonces el aprendizaje que vas teniendo va siendo muy potente.
La inteligencia artificial en una serie de otras disciplinas ha tenido una serie de cuestionamientos muy fuertes porque cuando el algoritmo reemplaza tu parecer, bueno, puede tomar decisiones que eventualmente uno no esté dispuesto a tomarlas si es que se lo hubiesen ocurrido a uno. ¿Qué tanto, qué tanta confianza hay en que la inteligencia artificial entre a tu cerebro? Lo que pasa es que en este caso no estamos planteando en ningún caso que se reemplace el funcionamiento que tenemos de una buena evaluación psiquiátrica, de una buena evaluación del entorno, de incorporar los procesos familiares y qué es lo que está viviendo. Es una herramienta que viene a complementar y ayudar para que eso se potencie. Entonces, es súper importante que lo fundamental que estamos diciendo es poder hacer un análisis caso a caso y en ese sentido, su equipo terapéutico y su entorno familiar son fundamentales, es la base. Oye, las cosas prácticas y típicas que se sugerían para este tipo de situación. Oye, acompaña, escucha, dialoga con la persona, estate atento a lo que la persona hace o tu hijo hace. Bueno, jueguen juntos, vean tele, conversen, en fin. ¿Qué tanto de eso todavía sigue vigente? Fernando, aquí entramos en un tema que para mí es fascinante. Yo soy padre de un niño dentro del espectro del autismo. Llevo más de 15 años recorriendo el mundo en cómo lo puedo ayudar, cómo puedo hacer para que él esté bien. Mi conclusión personal es que lo más potente y lo primero que yo puedo hacer para que mi hijo esté bien es estar yo bien primero. Es estar bien tú primero. Exactamente. A partir de eso voy a poder tomar buenas decisiones para él, pero además, adivina, yo puedo tratar de enseñarle a mi hijo lo que quiera, pero él finalmente va a aprender lo que ve y siente de su ser cercano, en este caso que soy yo. Por lo tanto, nosotros, dentro de los acompañamientos que tenemos esta tremenda máquina, esta tremenda tecnología, tenemos todo lo que es el trabajo de la parte metabólica, microbioma, mitocondria, etcétera, y una parte que tiene que ver con el coaching de habilidades. Aprender de sueño, aprender de nutrición y aprender de habilidades parentales. Porque si esta persona, esta familia va a salir adelante es porque van a salir como un conjunto. Ahora eso, Miguel, ¿quién enseña ese tipo de cosas? Porque hoy día estamos ante una situación mundial bien fuerte donde tú dices, oye, hay que aprender a hacerla, ya, pero la inteligencia artificial y todo. Sí, ya está bien, pero ¿cuántos profesores hay que puedan enseñarte de inteligencia artificial? ¿Cuántas personas pueden ayudar en el caso de estas situaciones que estamos conversando? A ver, quiero que diferenciemos dos cosas. Una de las cosas que yo te estaba mencionando tiene que ver con tener las habilidades parentales. A ninguno de nosotros nos enseñaron a ser padre, menos de un padre con necesidades especiales o con un padre que cuando tú estabas esperando a tu guagüita no estabas, oye, ojalá que tenga ganas de tirarse un puente o que tenga distintas dificultades de salud mental. Absolutamente no. Por lo tanto, cuando llega el caso, tú pierdes muchas de tus habilidades. Sí. Y en ese caso, el que tengas un coaching que te veas a ti primero es el primer gran tema. Y esa es la primera sugerencia que yo estoy entregando. Tú me dijiste, ¿qué hago? ¿Cómo acompaño a alguien? Mi primera sugerencia es, ve a ti cómo lo estás haciendo. Con tus equipos terapéuticos, etcétera. Busca las instancias, acércate a casos y familias que estén viviendo algo parecido. Lo más potente probablemente que puedes hacer es acercarte con otras familias que hayan vivido el acompañamiento de una persona con depresión. ¿Ya? Ese es un gran tema. Y el segundo gran tema tiene que ver con rodearse y hacer equipos de personas que están trabajando con una estrategia común. Por ejemplo, voy a trabajar con mi psicólogo, con mi psiquiatra, con un terapeuta ocupacional y con la gente del colegio para que sientan que esta persona que está al centro tiene una red de apoyo a la cual va. Yo trabajé en deporte muchos años, también te conté, sí, para que mi atleta sienta que él tiene que tener su preparador físico, su preparador técnico, los padres que cumplimos un cierto rol fundamental, los auspicios, y él siente en el fondo que cada uno está jugando en un mismo rol. No que el papá está, como cuando decimos en la hora de teatro, diciéndole, Romeo, Romeo. No, el papá tiene un rol y tiene que saber ese rol. Por lo tanto, armen equipos. Los padres somos los que estamos interesados en ayudar a nuestro hijo, estamos hablando en este caso. Ok, nosotros armamos los equipos que permitan que esta persona que está al centro se sienta con una red. Ahora, esto en el mundo actual, en el mundo moderno, donde básicamente uno espera que todas las cosas las resuelva la tecnología o la nueva tecnología. A ver, ¿cómo empalma la nueva tecnología con algo que nadie lo vería como tecnológico, que es el cerebro humano? La tecnología es fascinante y la tecnología va a estar. El gran impulso que hay que ver es cómo la voy a utilizar.
y cuán rápido soy capaz de ir tomando conciencia y de ir aprendiendo a partir de eso. Lo que yo, en lo personal, estoy hoy día viendo, qué es lo más importante que le puedo enseñar a mi hijo, tiene que ver con conciencia, darse cuenta qué es lo que pasa cuando yo me acuesto a cierta hora, cuando como ciertos alimentos. Y lo mismo decíamos cuando estamos enseñándole a alguien en un deporte. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste que tu presión estaba acá, que estaba allá, que se te viene encima? ¿Por qué? Porque si no, él no puede aprender. Los gringos dicen, you cannot change what you cannot see. Por lo tanto, la habilidad... No puedes cambiar lo que no puedes ver. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Por lo tanto, la habilidad que me parece crucial que les entreguemos a nuestros hijos y para que se lo entreguemos a nuestros hijos que aprendamos nosotros es a tener conciencia, a aprender. Y luego de eso, implementas tecnología. La tecnología de estimulación magnética transcraneal existe desde el 2008 en depresión. ¿Significa que está disponible hoy día, por ejemplo, en un sistema privado en Chile? Todavía no, para que tenga cobertura. ¿En un sistema público? Todavía no. Entonces, tiene que ver con cómo hacemos parte, la tecnología la incorporamos a nuestra cultura. Ahora, aquí hay un tema que es súper jodido y que se da comúnmente en un montón de cosas que tienen que ver con, ya sea cosas tecnológicas o ya sea cosas médicas o sea cosas económicas, que tiene que ver con la brecha que existe entre gente que puede tener acceso a muchas de estas cosas, puede pagar estas cosas, y gente que no lo puede hacer, que probablemente es mucha más, que no lo puede hacer o que no tiene los recursos suficientes y que se tiene que endeudar para ayudar al hijo en una situación y queda de alguna manera corto en poder pagar los servicios. ¿Cómo se establece la relación de probabilidad desde el punto de vista de gente que no necesariamente todas son idénticas en términos de su ingreso? Absolutamente, y acá hay un gran tema. No hay sensación más desesperante que te digan, mira, no hay nada mucho más que hacer, estas son las alternativas que tenemos terapéuticos y hasta acá nomás llegamos. O en el caso de mi hijo, un médico que me decía, mira, él está dentro del espectro del autismo, no va a tener amigos, le van a gustar los videojuegos. Esa sensación de frustración, de incertidumbre, de miedo, ¿qué va a pasar más adelante cuando yo no esté? Es terrible. Entonces, lo primero es tener nuevas alternativas, ya es un gran mensaje de esperanza. Tenemos muchas familias que me han dicho, Micael, yo los vengo siguiendo desde el año 2020, y logramos juntar entre ayuda de la familia y distintas cosas, hicimos la terapia con el gran objetivo que mi hijo entrara a primero básico en una escuela regular, y lo han logrado. Mamás de Calama que lo han logrado y me dicen, Micael, lo logramos, ya ingresaron a primero básico. Por lo tanto, el primer gran mensaje es un mensaje de esperanza, que hoy día tenemos otras alternativas y no necesariamente nos quedamos con la segunda. Y lo segundo tiene que ver con cómo logramos que estas terapias vayan estando cada vez sean más conocidas y vayan estando con acceso de las distintas personas. Y ese es un camino que puede llevar más tiempo porque incorpora toda una cultura, una sociedad, un funcionamiento, instancias privadas, instancias públicas. Y este es un mensaje que hemos tenido de muchas veces. Las personas que no... Un hombre tiene muchos deseos. Un hombre enfermo tiene solo uno, tener salud. Claro, mejorarse. Y eso, cuando además no tienen los recursos, es dificilísimo. Pero el gran mensaje es, primero, que haya una alternativa. Bueno, ¿y hay algún apoyo del Estado de esto? No te estoy hablando solamente de Chile, te estoy hablando en general. Porque estas enfermedades, muchas personas o muchas instituciones las relegan básicamente, es un problema familiar que se relega en ello. ¿Hay algún tipo de acompañamiento o de alguna posibilidad de ayuda especial? Lo primero es que hay que ver que obviamente los distintos países, los distintos estados van estableciendo normativas de apoyo de acuerdo a las realidades que tienen. Por ejemplo, te mencioné el caso de estrés postraumático. Sí. En Estados Unidos, la terapia MERT recibió la aprobación de la FDA para estrés postraumático. Y ya hay más de 6 estados en los cuales las personas que trabajan en primera línea para el Estado, bombero, policía, medicina, que han sufrido un evento traumático y que su cerebro, antes de empezar a trabajar para ese estado, estaba funcionando bien, hoy día no está funcionando bien, el Estado dice, yo tengo el deber de reponerle a esas personas su funcionamiento integral. Y esas personas van y tienen acceso a la terapia MERT de forma gratuita, porque el Estado dice que yo tengo ese deber, porque dentro de sus leyes y sus normativas tienen ciertas leyes. Por ejemplo, no hero left untreated. Las personas que sirvieron en la patria tienen que recibir un tratamiento. Y eso va dependiendo de, obviamente, en qué estado está cada país, cada sistema de salud y cómo lo van incorporando. Te voy a dar otro ejemplo. En el estado de California o en distintos estados, las madres de niños con necesidades especiales, niños dentro del espectro del autismo, el Estado les paga un sueldo porque le dice, ¿quién va a cuidar mejor a ese hijo que tú?
¿cuál es el sentido que salgas a trabajar para pagar plata para que alguien cuide a tu hijo? Por lo tanto, va dependiendo. Hoy día en Chile estamos implementando, por ejemplo, ciertos centros de atención para cuidadores también. Personas que están a cargo de personas y que el desgaste de esa persona es tremendo. Están existiendo instancias también para esas personas. Entonces, ¿vamos progresando a la velocidad que quisiéramos? Ciertamente no. Ahora, la estadística que yo dije al principio, esto, y tú le refrendaste, de que Chile es uno de los países que tiene más casos de este tipo, eh, ¿existe alguna razón particular de por qué eso puede ser? Ya sea en nuestra cultura o en nuestro, qué sé yo, geografía, pero algo que genere que uno tenga más casos de este tipo que otros. La verdad no lo sé. La verdad no lo sé por qué Chile tiene más casos específicamente con respecto a otros, o si hay factores que lo están determinando más que otros. Y la verdad es que desconozco cuáles son los factores, creo que habría que hacer un análisis bastante más extenso, es muy multifactorial, pero en gran parte todos estos, cuando tú llegas a casos que son tan grandes, tiene que ver con una deriva cultural. Hay que buscar dentro de nuestra deriva cultural cuáles son los aspectos que terminan realizando esto. Yo te puedo dar el ejemplo muy cercano que viví, por ejemplo, en el caso de salud mental en deportes y cómo hay cada vez una mayor presión por resultados, por lograr ciertas cosas y nos desconectamos muchas veces del proceso o de nuestra capacidad de ir entendiendo y ser conscientes de lo que va pasando. Hoy día, por ejemplo, ¿cómo está la dopamina en nuestros mismos chicos que ven pantalla? La dopamina es inmediata. Tú hacías un swipe hacia el lado y tenías algo que más dopamina, más dopamina, más dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que sirve para que tú perseveres. En el tiempo de las cavernas, tú veías un animal que podía ser fuente de comida, ¡pum! Dopamina. ¿Para qué? Para que tú te mantengas y necesitas correr, corría y un montón de tiempo. Y ese es un neurotransmisor que tiene una función, que permitía que tú sobrevivieras más. Hoy día tienes tanta dopamina, pero no eres capaz de procesar quién pasa eso. Y eso te pasa también con la comida, te pasa con una serie de cosas, en lo cuales nosotros yo creo que no hemos evolucionado a la velocidad Sí, ahora, para incorporar todo eso. hay un punto, Micael, ahí que es bien interesante, que lo he tratado varias veces acá y mucha gente va a recordarlo, que tiene que ver con la capacidad de un país de actualizar su información sobre cosas de este tipo. Que esto lo hace cada uno individualmente. Hay un grupo particular de psiquiatras que trabaja este tema. Hay en las universidades, qué sé yo, especializaciones que tienen que ver justamente con esta situación, dada la cantidad de tragedias que tenemos, o al final, bueno, busca y si es que encuentras bien, pues, te felicito. Sí, por supuesto que hay iniciativas que vienen desde un funcionamiento estatal o incluso funcionamientos gremiales. Por ejemplo, en Chile están organizados SONEPSIN y SOMNIA, que son la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, que son los que van desarrollando y proponiendo equipos de trabajo, lo que se llaman los GDT. Y ellos van trabajando ciertas temáticas en las cuales van tratando de incorporarlo y tienen como misión incluso entregarlo al resto de los equipos terapéuticos. Por lo tanto, yo creo que es algo que se construye en conjunto. Yo hablaba con la ex ministra Echeverry, que ella estaba en el lado de ciencia, y le decía, ¿cómo hago para enseñar masivamente estas habilidades que te estoy hablando de crianza? Y me decía, Micael, tenemos urgencias tan grandes en que las personas lleguen a fin de mes pagando sus cuentas, que esta conciencia que tú me estás pidiendo están en un nivel en que todavía no lo han alcanzado. Entonces, tenemos que también ser realistas en cuanto a cómo vamos en estas pirámides básicas de las necesidades de las personas, logrando que cubran una para que podamos seguir avanzando. Y en ese sentido, vuelvo y repito, por eso que yo digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Me centro en los niños o me centro en la gallina? A mi gusto, todo el trabajo en los niños está genial, pero claramente es la gallina, porque podemos tratar de enseñarles lo que queramos a los niños. La gallina es... La mamá, los padres. Los padres, claro. Somos los padres. Y los padres te van a decir, oye, Micael, yo ya soy como soy, ya estoy viejo, no pasa nada. Sí, pero ¿estáis consciente que estáis afectando el desarrollo de tu hijo? Claro. Y ahí recién se miran y lo analizan. ¿Y dónde buscan eso? Bueno, justamente nosotros los podemos ayudar con eso. www.mibtc.cl. Ayudamos con programas de coaching. Hacemos también instancias en las cuales hablan padres que están viviendo distintas cosas. Una de las cosas más potentes y más interesantes que hacemos son los coaching grupales.
en que tú decís, el aprendizaje grupal, emocional, es mucho más potente que el individual. Sí. Y tú te das cuenta, no soy el único que está viviendo por eso. O incluso a veces te das cuenta, chuta, yo pensé que yo estaba pasando por un caso difícil. Mira lo que está viviendo esta familia. Micael, te quiero agradecer por haber conversado sobre un tema que no mucha gente lo conoce en propiedad y quizás muchas veces lo mira como algo esporádico, etcétera. Es bueno estar al tanto de este tipo de cosas para, por lo menos, buscar un diagnóstico correcto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Yo quiero reiterar la invitación solamente a las personas para que conozcan, sepan cómo funciona su cerebro, porque hoy día tenemos nuevas posibilidades, nuevas alternativas. Entonces, hay un mensaje de esperanza y es momento de tomar acción. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.